Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 19 de febrero de 2016, a las 12 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente. Magistrada María Concepción Reyes. Presente. Magistrado Luis Alberto Salé Perales. Presente. Magistrada Emilia Vela González. Presente. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. Presente. Magistrada presidenta, informa a usted que están presentes 5 magistrados que integran el pleno de este tribunal electoral. Por lo tanto, hay quórum legal para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 recursos de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano con clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, fijado en los estados de este tribunal con 24 horas de anticipación. Da cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor Secretario General. Señores magistrados, señoras magistradas, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Señora Secretaria, licenciada Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto que formula la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño, correspondiente al recurso para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 03-2016, promovido por Jicotencal González Uresti, en carácter de aspirante a candidato independiente para el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, controvertiendo diversos actos aprobados por el Consejo General y la ilegal notificación y requerimiento formulado por el director ejecutivo de prerrogativas y partidos y agrupaciones, ambos del Instituto Electoral Local. Antecedentes del medio impugnativo. El 10 y 15 de diciembre del 2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió los lineamientos operativos y la convocatoria en los cuales se regula lo atinente al proceso de postulación de ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 2015-2016. El 25 de enero del 2016, el actor presentó su solicitud de intención anexando los requisitos exigidos para tal efecto y el día siguiente concluyó el plazo establecido para el registro de los aspirantes. El 26 de enero del 2016, el director ejecutivo de prerrogativas, partidos y agrupaciones, mediante oficio, formuló un requerimiento y previnió al actor para que dentro del término de 48 horas proporcionara el domicilio convencional de la asociación civil denominada Recuperemos la Felicidad de Victoria AC. En el entendido de no dar cumplimiento en el término señalado, los efectos sería tenerlo por no presentado el escrito de su intención. En sesión extraordinaria de 3 de febrero del actual, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM CG 24/2016, mediante el cual resuelve sobre la solicitud de registro de aspirante candidato independiente y otorgó al inconforme la constancia que lo acredita como aspirante. El 6 de febrero del año en curso, el recurrente compareció ante la responsable a fin de controvertir diversos acuerdos aprobados por el Consejo General y concluido el plazo de su publicación, lo remitió a este órgano jurisdiccional, por lo que la magistrada presidente, mediante auto del 2 de febrero del actual, ordenó integrar el expediente y turnarlo a la ponencia del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. El 16 de febrero del actual, el magistrado ponente recibió el expediente y ordenó su revisión a fin de que se constatara que el medio impugnativo satisface todos y cada uno de los requisitos, por lo que al encontrarse colmados mediante acuerdo, el 28 de febrero del año actual, lo admitió y decretó el cierre de la instrucción. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente medio impugnativo,
pues a través del mismo se combaten diversas determinaciones de la autoridad administrativa electoral local vinculadas con las aspiraciones del recurrente al ser registrado como candidato independiente al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que pertenece al ámbito territorial en el que este órgano ejerce jurisdicción. De las causales de improcedencia. Las causales deben ser estudiadas preferentemente las aleguen o no las partes, por ser de cuestión de orden público, ya que, al actualizarse una de ellas, hará innecesario el análisis de la controversia planteada. Así tenemos que la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, invoca la causal de improcedencia prevista en los artículos 14, fracción octava, en relación con la fracción segunda del numeral 15, ambos de la ley electoral, ambos de la ley de medios local. En ese orden, en el proyecto se propone desestimar dicha solicitud, ya que no le asiste la razón a la autoridad responsable, puesto que, en el primero de los supuestos, el actor no se encontraba legitimado para inconformarse con los acuerdos aprobados por el Consejo General, pues tales exigencias contenidas tanto en los lineamientos operativos como en la convocatoria tuvieron incidencia en la esfera jurídica del actor cuando se cumple con los requisitos dispuestos en los ordenamientos invocados y adquiere la calidad de aspirante a la candidatura independiente. Por lo que respecta al segundo de los supuestos, la responsable manifestó que el acto impugnado, identificado en el inciso G del mismo medio impugnativo, se modificó en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 13 de febrero del año en curso por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave SMJDC 13/2016, mediante el cual dejó sin efectos los requisitos contenidos tanto en los lineamientos como en la convocatoria, relativo a la captura de los datos contenidos en la cédula de respaldo mediante un sistema informativo que determine el IETAM. Ante tales consideraciones, se determinó que no le asiste la razón a la responsable, ya que confunde el motivo de inconformidad, pues en esencia, de lo que se duele es del requisito de exhibir la copia de la credencial del elector que deberá acompañar cada cédula de respaldo, y no la captura de los datos contenidos en dicha cédula. Estudio de fondo. Consiste en establecer por este órgano jurisdiccional si los actos emitidos por el Consejo General son desproporcionados y afectan la equidad en la contienda electoral en perjuicio del ciudadano Jicotencal González Uresti en base a los motivos de disenso contenidos en el medio impugnativo, o si por el contrario satisface los requisitos de constitucionalidad y legalidad. Resumen de los agravios. Para su mejor comprensión, en el proyecto se expone un resumen de los motivos de disenso, como a continuación se da cuenta. A. La falta de equidad y proporcionalidad electoral en el número de electores y porcentajes exigidos para registrarse como candidato independiente del 3% en relación al requerido para la constitución de un nuevo partido político del 0.26%. B. El hecho de que la autoridad responsable le haya entregado hasta el día 3 de febrero del año en curso la constancia que lo acredita como ciudadano aspirante a candidato independiente, acotó con ello el plazo de 30 a 25 días como se estableció en el calendario electoral, y tal eventualidad lo pone en desventaja frente a sus similares que obtuvieron su registro el 30 de enero del actual. C. La exigencia de anexar la copia de la credencial de elector de los ciudadanos a la cédula de respaldo, además de ser excesiva e injustificado por no cumplir con los parámetros de racionalidad y proporcionalidad. D. La falta de legitimación del director de prerrogativas y partidos y agrupaciones políticas para efectuar el requerimiento y notificación a los aspirantes a candidatos independientes. En esas condiciones, en el proyecto se propone desestimar el agravio identificado en el inciso A por lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumulados, examinó, entre otras cuestiones, la constitucionalidad del requisito relativo al porcentaje de respaldo para efecto del registro de las candidaturas independientes y determinó que dicho requisito es idóneo, proporcional, puesto que persigue un fin válido, consistente en que quien aspire a contender para un cargo de elección popular como candidato independiente tenga un mínimo de representatividad en la población, pues dicho requisito
no es una barrera que impida a los ciudadanos gozar de oportunidades real y efectiva en los procesos comiciales. Por lo que respecta a la inequidad entre partidos políticos y candidatos independientes, se señaló que se encuentran en situaciones jurídicas distintas y, si bien es cierto, persiguen una misma finalidad, que es de contender en el proceso electoral, pero la principal diferencia específica entre ambos no están respaldados por la permanencia que tiene un partido. En cambio, el candidato postulado por un partido político se encuentra que el partido político tiene un compromiso para crear y mantener una organización que tenga la Una disculpa por la interrupción. Pues para que puedan grabar y puedan escucharnos, esperamos tantito. No nos esperamos a que haya micrófono. Bien, en relatadas condiciones y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el porcentaje del 3% previsto en los artículos 10 y 18 de nuestra normatividad electoral es constitucional y, por ende, es conducente su aplicación, y además no es jurídicamente válido homologar a los partidos políticos con ciudadanos que pretenden contener individualmente en un proceso específico por existir un trato diferenciado. Por cuanto hace al agravio identificado en el inciso B, se propone declararlo infundado por la razón siguiente. De las constancias que integra el expediente, se acreditó que el haberse agotado el plazo de 30 a 25 días en perjuicio del querellante no es imputable a la responsable, sino al recurrente, derivado a la omisión de satisfacer la totalidad de los requisitos exigidos en los lineamientos y en la convocatoria respectiva de manera oportuna. El agravio identificado en el inciso C se propone desestimarlo en base a lo siguiente. Se concluye que no le asiste la razón al recurrente en virtud de que en el artículo 28, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, sí contempla el requisito de acompañar a los formatos de apoyo la copia de la credencial de elector del ciudadano que respalda una candidatura, mismo que fue considerado razonable, proporcional, idóneo y necesario y declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia dentro de la acción de inconstitucionalidad 45-2015 y sus acumulados, criterio al que se encuentra vinculado este órgano jurisdiccional. En relación al agravio identificado en el inciso D, se propone declararlo fundado, pero inoperante por lo siguiente. Le asiste la razón al actor, pues conforme al numeral 11, inciso B, de los lineamientos operativos, es el Consejo General la instancia facultada para requerir al aspirante candidato independiente la omisión de uno o varios requisitos, por lo que la actuación del director ejecutivo de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas adolece de la legalidad. No obstante ello, debe decirse que si una ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en perjuicio al justiciable, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado. Como es el caso, el recurrente cumplió con la prevención realizada por la responsable, obteniendo la constancia que lo por tanto, obtuvo la constancia que lo acredita como aspirante candidato independiente en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ese sentido, en el proyecto se propone confirmar los actos impugnados en razón de todas y cada una de las consideraciones expuestas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y señores magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta del recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 03/2016. Por si alguien desea intervenir. Magistrado Izaguirre. Gracias, magistrada presidenta. Buen día, compañeras magistradas, compañero magistrado. ¿Qué asunto le está poniendo a consideración de este pleno la ponencia a nuestra consideración? Viene un candidato independiente e impugna 4 situaciones
que se consideran en el proyecto. Primero, los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidatos independientes emitidos por el Instituto Electoral de Tamaulipas, la convocatoria para quienes pretendan postularse como candidatos independientes para los cargos de gobernador, diputado de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos, un requerimiento que le hizo la autoridad electoral para satisfacer particularmente el señalar domicilio de la asociación denominada Recuperemos la Felicidad de Victoria, y un requerimiento hecho por el director de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas. Particularmente se duele de que la exigencia del 3% de respaldo ciudadano para registrarse como candidato independiente es contraria a la Constitución, es contraria a la ley, es contrario a los lineamientos. Y también que el hecho de que se le exijan anexar copias de las credenciales de elector de los ciudadanos que dan respaldo a una candidatura también resulta una carga excesiva, que se está poniendo a consideración de este Pleno en el proyecto. Tenemos convicción como juzgadores de que los candidatos independientes tienen cierta relevancia en el sistema jurídico mexicano, particularmente en materia electoral, y que hay un modelo de apertura para que estos participen en el proceso electoral en el que nos encontramos en curso. Sin embargo, estos dos agravios a los que me he referido, la exigencia del 3% de respaldo ciudadano y el hecho de que se le requiera a través de la convocatoria y los lineamientos que anexe copia de la credencial de elector de quien le otorga el respaldo a quien aspira a ser candidato independiente, este órgano jurisdiccional se encuentra vinculado a lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso estamos poniendo su consideración de que se desestiman estos dos agravios, porque hagamos un poco de retraso en los hechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce desde el año 2012 en el artículo 35, fracción segunda, el derecho de los ciudadanos a participar como candidatos independientes. Segundo, la reforma política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y la expedición de la legislación secundaria a nivel general el 23 de mayo de ese mismo año obligó a que las legislaturas expidieran la regulación correspondiente a las candidaturas independientes. Fue así como el Congreso de Tamaulipas, el 13 de junio del año pasado, expidió la reforma política electoral del Estado, donde reguló, entre otras cosas, la figura de candidaturas independientes. Y en la ley electoral, artículo 10 y 18, señaló que se exigiera el 3% de respaldo ciudadano y que un candidato que quisiera ser postulado de manera independiente, pues agregara copias de los ciudadanos que otorgaban su respaldo o materializaban su candidatura independiente. El hecho es, y eso queremos hacer resaltar, y así lo ponemos en la consideración en la sentencia, que diversos partidos acudieron vía acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando lugar a que se formara el expediente 45 y acumulados. En esa sentencia se determinó que la exigencia del 3% de respaldo ciudadano es constitucional, es válida. También en esta sentencia se argumentó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que tiene el legislador de Tamaulipas, también es válido y ajustado a la Constitución de que se exija que quien quiera postularse como candidato independiente agregue la credencial de elector para dar certeza al proceso electoral y se pueda materializar en un documento lo que el respaldo que dicho candidato dice tener, y así la autoridad electoral tenga elementos para poder verificar que satisface el 3%. Esa sentencia fue notificada a este tribunal electoral en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque nos encontramos supeditados a lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, se están desestimando los agravios hechos valer por el justiciable
en relación al 3% y anexar las copias de las credenciales del lector, porque ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia. Es importante dejarles asentado y exponerlo aquí, que no estamos innovando en algún criterio en la ponencia a mi cargo, sino que nos estamos sujetando a lo que la Suprema Corte de Justicia ya determinó en relación al 3% como porcentaje para ser postulado candidato y la obligación de anexar copias de la credencial del elector como exigencia a los ciudadanos que quieran postularse como candidatos independientes. Ya está resuelto por el máximo tribunal constitucional del país y esta ponencia solo se sujetó a lo que ya estaba establecido en la acción de inconstitucionalidad que se formó con motivo de la impugnación de las normas electorales del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, mis queridos compañeros magistrados. Gracias, magistrado Edith Aguirre. ¿Algún otro magistrado, compañeros, que quiera intervenir? Magistrado. Por favor, adelante, magistrado Luis Alberto Salé. Con relación al proyecto que nos somete a nuestra consideración el magistrado Izaguirre, lo acompaño y comparto los comentarios y razonamientos que acaba de vertir. Solamente haré énfasis en una cuestión de los 4 agravios que nos plantea el ciudadano recurrente, y es en relación a la prevención que le realizó el director de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, relacionado con acompañar uno de los requisitos a la manifestación de intención de su candidatura a alcalde, a integrar un ayuntamiento. Al respecto, si bien es cierto, le asiste la razón al ciudadano respecto de que dicho acto de requerimiento o de prevención que realizó el director de prerrogativas del instituto no era la persona facultada autorizada por disposición en el numeral 11 de los lineamientos que el instituto emitió para el registro de candidaturas independientes. También lo es que en dichos lineamientos se establece que será el Consejo General del Instituto Electoral quien, una vez revisada y analizada la solicitud que presenten con la documentación correspondiente los ciudadanos que deseen participar como aspirantes independientes, será el Consejo General quien lleve a cabo el análisis, revisión y en su momento se pronuncie o emita el acuerdo correspondiente a efecto de que se le notifique y se le garantice al ciudadano cualquier omisión que se haya presentado en la solicitud de registro. En el caso concreto, el ciudadano omitió acompañar uno de los requisitos, el director de prerrogativas le hace la prevención, sin embargo, esa prevención desde mi punto de vista es ilegal porque no es el funcionario electoral autorizado para ello. Pero de acogernos a la pretensión del actor, del recurrente, se le generaría un perjuicio mayor al ciudadano, ya que dejaríamos sin efecto el requerimiento correspondiente y se obligaría al Consejo General del IETAM a emitir uno ajustado a sus lineamientos, lo que ocasionaría un perjuicio mayor al ciudadano, ya que actualmente ya cuenta con la calidad que le otorgó para recabar las firmas correspondientes de apoyo. Generar o revocar ese acuerdo, esa prevención le generaría un daño mayor al ciudadano que se vería impactado en el periodo para la recolección de firmas de apoyo. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Salé. Magistradas, ¿alguna intervención? Sí, magistrada. Efectivamente, en el proyecto, muchas gracias, magistrado Salé, por hacer referencia a la notificación que realizó el director de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas sobre que estamos sosteniendo en el proyecto que dicho agravio es fundado, pero inoperante, como bien lo sintetiza y elocuentemente lo expone el magistrado Salé. Las sentencias del tribunal deben ser prácticas, deben tener un fin práctico. Y se está reconociendo que se hizo una notificación, particularmente el requerirle al candidato independiente que señalara un domicilio de la asociación que constituyó para aspirar a la candidatura independiente, pero de revocar esa notificación en nada práctico conduciría
a la justicia del actor, pues sería dejar también sin efectos el cumplimiento que él hizo de la notificación. Luego entonces, lejos de acarrearle un beneficio, le estamos acarreando un perjuicio, porque sería dejar sin efectos también no solamente la notificación, sino también los actos derivados de la misma, y en los actos derivados de la misma se encuentra el cumplimiento que hizo el ciudadano de esta notificación. Por eso la cuenta da que es fundado, pero inoperante, porque a nada práctico conduciría la sentencia de este tribunal. Muchas gracias, magistrada. Bueno. Señor secretario, ¿se sirva a tomar la votación en este asunto, por favor? Por su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Sí, con el proyecto. Magistrado Luis Alberto Salé Perales. Con la consulta. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Rojas. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. Se resuelve dentro del expediente TRDC 03/2016 de la siguiente manera. Primero, se desestiman los agravios vertidos por el actor por las consideraciones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. Segundo, se confirman los actos motivos de la presente impugnación. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con su anuencia, magistrada presidenta, señoras y señores magistrados, doy cuenta con recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TRDC 04/2016, promovido por José Francisco Xaviera Martínez. La responsable, al rendir su informe circunstanciado, hace valer como causal de procedencia la relativa al artículo 14, fracción cuarta, en relación con la fracción segunda del artículo 15, ambos de la Ley de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Tamaulipas, ello en relación a lo expresado por el recurrente en el agravio que identifica como inciso E, pues aduce que quedó sin materia en atención a la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey dentro del expediente JDC 15/2016. Causal de improcedencia que en la especie no se actualiza, ya que en el caso que nos ocupa el actor se duele de lo ilegal de la exigencia de imponer como un requisito para poder ser registrado bajo la modalidad de candidato independiente y acompañar a cada uno de los formatos de apoyo ciudadano la copia de la credencial de elector del ciudadano que respalda la candidatura de referencia. Sin embargo, lo que quedó sin materia en atención a lo expuesto en la sentencia en mención fue la exigencia relativa a la captura de las cédulas de apoyo ciudadano en un sistema informativo. Estudio de fondo. Se desestiman los agravios esgrimidos por el actor. Ello es así en atención que sobre dichos temas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al resolver la acción de inconstitucionalidad número 22/2014 al establecer, por lo que hace al primer agravio, que las candidaturas independientes se encuentran en una situación jurídica distinta a la de los partidos políticos, por lo que no puede exigirse al legislador a regularlos en idénticas condiciones. Si bien los candidatos registrados por un partido político y los candidatos independientes persiguen esencialmente la misma finalidad, que es contender en el proceso electoral, pero la principal diferencia específica entre ambos tipos de candidatos es justamente que los independientes agotan su función y finalidad en un solo proceso electoral y no están respaldados por la permanencia que tiene un partido. En cambio, el candidato postulado por un partido político se encuentra respaldado por cierta representatividad que tiene en esta población, además de que el partido político, por su naturaleza permanente, tiene un compromiso por crear y mantener una organización que tiene las finalidades de mediación y comunicación democráticas que se han señalado. Por consiguiente, como ya lo ha establecido el máximo órgano jurisdiccional, no es jurídicamente válido homologar a los candidatos de los partidos con los ciudadanos que pretenden contender individualmente en un proceso específico.
En nuestra entidad federativa, todo ciudadano tiene derecho a solicitar su registro en la modalidad de candidato independiente, previo a reunir los requisitos que marca la legislación local, entre los que se encuentran que la cédula de registro de respaldo que contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial de la elección correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Electoral de Tamaulipas. Posición que fue validada por la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad referida, al considerar que dicho porcentaje no resultaba excesivo ni desproporcionado, porque persigue un fin constitucionalmente válido, consistente en que quienes aspiren a contender para un cargo de elección popular como candidatos independientes cuentan con el respaldo de un número mínimo de ciudadanos para que al participar en la elección tenga un grado mínimo de representatividad en la población. En ese orden de ideas, es evidente que ese requisito de que se duele el actor no es desproporcionado, porque se traduce en una barrera infranqueable para ejercer el derecho a ser votado en la modalidad de candidatura independiente, ni impide que los ciudadanos puedan gozar de una oportunidad real y efectiva de registrarse bajo esa modalidad, al tiempo que asegura la representatividad, autenticidad y competitividad de los candidatos independientes en los procesos comiciales en el que habrá de participar. Por lo que hace al agravio segundo, que también se estima, porque la Suprema Corte de Justicia estableció que le exigía a los aspirantes a candidatos independientes copia de las credenciales de elector de los ciudadanos que suscribieron los apoyos populares, no resultaba un requisito desproporcional ni desmedido. En primer término, porque conforme al principio de certeza que rige la materia electoral, es indispensable garantizar tanto al interesado como a la ciudadanía y a los demás contendientes que la incorporación de un candidato adicional tuvo un apoyo incontrovertible para que se sumara a la elección. De igual forma que persigue un fin constitucionalmente válido, que consiste en asegurar que la candidatura independiente cuente con el respaldo de una base social, lo que se traduce en la expresión de la voluntad de una proporción significativa del electorado. Además, porque permite la comprobación del respaldo social que debe ser verificado de manera permanente por la autoridad administrativa electoral para otorgar el registro en la candidatura independiente. Y por último, porque asegura que la ciudadanía tenga opciones de candidatos que sean realmente representativos, auténticos y competitivos. Por todo lo anterior, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional desestimar los agravios vertidos por el actor y confirmar los actos que fueron materia de la presente impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, señoras y señores magistrados. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta, por si alguien tiene algún comentario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 04/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desestiman los agravios vertidos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Segundo, se confirman los actos motivos de la presente impugnación. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Votación? Sí. Señor secretario, ¿se sirve a tomar la votación, por favor? Con el proyecto. Con la consulta. Conforme al proyecto. Con el proyecto. Señora presidenta, informo tal que el proyecto Ahora bien, vamos a pedir, seguimos. Señor licenciado Juan Alvear Pérez, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno. Un segundo, perdón. Señor secretario, licenciado Juan Alvear Pérez, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Luis Alberto Sale Perales.
Señora Magistrada Presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de defensa de los derechos políticos y electorales del ciudadano TRDC 5/2016, interpuesto por el ciudadano Mauricio Fernández Díaz en su calidad de aspirante a candidato independiente para el cargo de presidente municipal al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a fin de impugnar diversos actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Causales de improcedencia. Previamente estudiar el fondo del asunto planteado, se deben estudiar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse por ser su examen preferente y de orden público, independientemente que las aleguen o no las partes. En el caso, la responsable hace valer varias causales que la ponencia estima que no se actualizan, como se expone en el proyecto. Del análisis integral del escrito de demanda se desprenden los siguientes agravios. Eso a la falta de equidad y proporcionalidad en los porcentajes de apoyo ciudadano que deberán recabar quienes aspiren a contender a los cargos de elección popular por la vía independiente. El perjuicio, inciso B, el perjuicio que le causa el recorte al plazo para obtener el apoyo ciudadano de 30 a 25 días. Inciso C, la exigencia de acompañar a cada uno de los formatos de apoyo ciudadano la copia de la credencial de elector del ciudadano que respalda la postulación de su candidatura. Inciso D, la ilegal prevención que le realizó el director de prerrogativas y partidos partidos y agrupaciones políticas del IETAM. Ahora bien, por lo que respecta al agravio identificado con el inciso A, la ponencia propone que se desestime en atención a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas, quien sostuvo que el requisito consistente en reunir el respaldo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores en la demarcación que corresponda se encuentra dentro del ámbito de libertad de configuración del legislador ordinario, en virtud de que los poderes legislativos federal y estatales gozan de un amplio margen de configuración para regular las cuestiones inherentes a las candidaturas independientes. Además de que consideró que dicho requisito no es excesivo ni desproporcionado, porque tiene como finalidad el hecho de que quienes aspiren a contender para un cargo de elección como candidatos independientes cuenten con el respaldo de un número mínimo de ciudadanos para que al participar en la elección cuenten con un grado mínimo de representatividad en la población. Con relación al agravio identificado como inciso B, relativo al recorte de plazo para obtener el apoyo ciudadano de 30 a 25 días, se propone que se declare infundado por lo siguiente. El artículo 16 de la ley electoral establece que los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos establecidos para las precampañas de la elección que corresponda. En este caso, comprendería 30 días naturales, es decir, del 30 de enero al 28 de febrero de este año. Sin embargo, según el acuerdo del IETAM 24/2016, al verificar el cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos que formularon su manifestación de intención, se observó al actor la omisión de acompañar a su solicitud el contrato de servicios de la cuenta bancaria que se haya abierto a nombre de la persona moral, a través de la cual recibiría el financiamiento público y privado correspondiente, por lo que tuvo que ser prevenido para que solventara esa irregularidad, y hasta que cumplió el requisito faltante le fue entregada la constancia de aspirante. Y si esto fue 5 días después, como lo dice, es un hecho no atribuible al IETAM. De ahí la propuesta de que se declare infundado este grado. Con relación al identificado con el inciso C, al agravio identificado en el inciso C, relativo a la exigencia de acompañar a cada uno de los formatos de apoyo ciudadano la copia de la credencial de elector que respalda la postulación de candidatura independiente, debe desestimarse el mismo, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas, señaló que el requisito establecido en la fracción segunda del artículo 28 de la Ley Electoral del Estado no resulta ser desproporcionado ni desmedido, toda vez que permite asegurar que la candidatura independiente cuente con el respaldo de una base social que se traduzca en la expresión de la voluntad de una proporción del electorado. Además
Dicho criterio fue adoptado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Juez Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, al emitir la sentencia dentro del expediente SMJDC 15/2016, por lo que esta ponencia, atendiendo a que el mandamiento legal de la Suprema Corte vincula a todas las autoridades electorales, hace suyo dicho criterio, de ahí que propone la desestimación de este agravio. Por último, por lo que hace el agravio identificado con el inciso D, relacionado con el acto reclamado e identificado en el inciso F del escrito inicial de demanda, resulta fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones. En efecto, es fundado el presente agravio toda vez que el ciudadano José Aguilar Hernández, en su carácter de director de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del YETAM, no está legitimado para realizar la prevención emitida mediante el oficio 261/2016 de 27 de enero pasado, para que presentara el contrato de servicios de la cuenta bancaria abierta a nombre de la persona moral, a través de la cual recibiría el financiamiento público y privado correspondiente, pues quien está facultado para hacerlo era el Consejo General del YETAM, según los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, en cuyo numeral 11 señala en lo conducente lo siguiente. Una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo General procederá de la siguiente manera. Inciso B. En caso de existir omisiones de uno o varios requisitos, el Consejo General, dentro de un plazo de 48 horas, notificará al interesado o su representante para que en el término también de 48 horas contadas a partir de la misma, subsane las observaciones correspondientes, apercibiéndole que en caso de no cumplir, se tendrá por no presentada la manifestación de intención. Sin embargo, de acoger la pretensión del actor, se le generaría un perjuicio mayor, toda vez que sería dejar sin efecto la prevención que se le hizo y ordenarle al Consejo General del YETAM que cumpliera con la formalidad que se impuso en el lineamiento 11 transcrito, lo cual implicaría que se afectara el periodo para la recolección de firmas del apoyo ciudadano. Además, la ponencia considera que resulta inoperante también este agravio porque el propio actor señala que oportunamente cumplió con la prevención que se le hizo. Luego, es redundante y por lo mismo innecesario que se instruya a la autoridad responsable para que nuevamente formule la prevención con las formalidades reglamentarias a que se ha hecho referencia. De ahí lo infundado pero inoperante del agravio que nos ocupa. Es cuanto, magistrada presidenta, señores y señores magistrados. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta correspondiente al recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TRDC 05/2016. Por si hubiera alguna consideración. Adelante, magistrado. Sale, por favor. Gracias, magistrada presidenta. En relación al proyecto que se somete, que la ponencia a mi cargo somete a este órgano colegiado, me voy a permitir tocar el tema relacionado con el agravio que manifiesta el ciudadano recurrente relativo a que se le redujo o se le recortó el periodo para la recolección de firmas de 30 días que está establecido en el artículo 214 de la ley electoral a 25 días para la recolección de firmas. En el proyecto se propone que se declare este agravio infundado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el ciudadano manifiesta que se le hizo un requerimiento, que se le reduce el plazo de 30 a 25 días para la recolección de firmas, también lo cierto es que al ciudadano hoy recurrente se le requirió mediante oficio de 27 de enero, mismo que fue notificado el 28 siguiente, para que subsanara un requisito que no acompañó a la solicitud de manifestación de intención consistente en el contrato de la apertura de la cuenta bancaria. De ahí que, una vez que subsanara dicho requisito el recurrente, la autoridad electoral emitió el día 3 de febrero el acuerdo correspondiente donde donde se le otorga la calidad de aspirante a candidato independiente. De ahí que, si bien es cierto que el periodo para la recolección de firmas se le redujo de 30 a 25 días al ciudadano, también lo cierto es que son por causas imputables al hoy recurrente, ya que no acompañó en su momento oportuno todas y cada uno de los requisitos establecidos
en el artículo 214 y en el lineamiento 12 correspondiente, de ahí que se declare infundado el agravio, magistrado. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención, compañeros magistrados? Señor secretario, sírvase a tomar la votación. Magistrado ponente Luis Alberto Salé Perales. Con el proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con el proyecto. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Magistrada Presidenta Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, informa a usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 05/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desestiman los agravios vertidos por el actor por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se confirman los actos materia de la presente impugnación. Tercero, notifíquese como corresponda. Cuarto, en el momento procesal oportuno, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora pedimos a la señora secretaria, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsieff, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Magistrada Presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que propone la magistrada Emilia Vela González al Pleno de este tribunal bajo los siguientes datos. Expediente TRDC 06-2016, actor José Antonio Olvera Plasencia, autoridad responsable del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. El actor, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de diputado por el 16º distrito con cabecera en Jicotencal, Tamaulipas, interpuso recurso de defensa de derecho político electorales del ciudadano en contra de diversos actos que le atribuye al citado órgano electoral, esgrimiendo en esencia lo siguiente: la desproporcionalidad y falta de equidad en la contienda electoral para un candidato independiente comparado con uno de un partido político, el recorte del plazo para obtener el apoyo ciudadano, la ilegalidad del requisito de exigir que se recaben las copias de la credencial de elector de los ciudadanos que avalan el registro de la candidatura independiente, que el proceso está viciado por la falta de legalidad y formalidad que debe llevar todo acto de autoridad. En cuanto a la desproporcionalidad y falta de equidad, este agravio se desestima por lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia, a través de las acciones de inconstitucionalidad, se ha pronunciado con relación a las diferencias entre partidos políticos y candidaturas independientes, señalando que no se pueden tratar de igual forma a los partidos políticos y a los aspirantes a candidatos independientes, porque parten de diversos supuestos normativos. El requisito consistente en reunir un porcentaje de respaldo ciudadano, equivalente al 3% de la lista nominal de la demarcación territorial, no resulta excesivo ni desproporcionado porque persigue un fin constitucionalmente válido e idóneo, ya que refleja cierta representatividad del candidato independiente, autenticidad y competitividad en los procesos comiciales en que habrán de participar. En cuanto al recorte del plazo para obtener el apoyo ciudadano, este agravio es infundado, toda vez que esta ponencia advierte que si bien es cierto que efectivamente se redujo el término para la obtención del apoyo ciudadano, también lo es que fue en razón del incumplimiento de un requisito establecido en los lineamientos operativos por parte del que aquí impugna. Por ello no puede alegar el recorte de plazo si fue omiso en la entrega de documentación requerida. Ahora bien, en cuanto a la ilegalidad del requisito de exigir que se recaben las copias de credencial de elector de los ciudadanos que avalan el registro de candidatura independiente, dicho agravio se desestima, ya que de igual manera la Suprema Corte se pronunció al respecto, señalando que dicho requisito asegura que la candidatura independiente cuenta con el respaldo de una base social que permite la comprobación del respaldo social que debe ser verificado de manera permanente por la autoridad administrativa electoral para otorgar el registro en la candidatura independiente, y asegura que la ciudadanía tenga opciones de candidatos que sean realmente representativos, auténticos y competitivos. En cuanto a que el proceso sea ilegal o se encuentre viciado, este agravio es fundado pero inoperante, en virtud de que esta ponencia advierte que tiene razón el impugnante en que no se desprende de ninguna constancia que obre en el expediente ningún acuerdo que permita justificar las facultades o funciones conferidas que sustentan la actuación del director jurídico de prerrogativas, partidos y agrupaciones en el proceso de solicitud de registro de candidatos independientes. Pero en virtud de que el ahora actor goza de la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa
del Estado de Tamaulipas, se colige que a nada conduce la reposición del procedimiento si el objetivo fue alcanzado por el acto impugnante, que consistió en la obtención del registro como aspirante de candidatura independiente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta relativo al expediente TRDC 06/2016, por si tienen alguna consideración. ¿Sí le vas a tomar la votación, señor secretario? Con el proyecto. A favor del proyecto. A favor del proyecto. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 06/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desestiman los agravios vertidos por el actor por las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirman los actos que fueron materia de la presente impugnación. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, señor licenciado licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Ponencia, magistrada presidenta, señoras y señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 07/2016, promovido por la ciudadana Nancy Saraí Gutiérrez Rodríguez, aspirante candidato independiente integral del municipio de Ocampo, Tamaulipas, en contra de diversos actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Conforme circunstanciado, la autoridad responsable, por una parte, hace valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 14, fracción cuarta y octava, en relación con el diverso 15, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas. Causales que deben estimarse en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, debe decirse que no le existe razón al responsable, pues en la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey en el expediente JDC-15/2016, no se advierte pronunciamiento alguno que modifique o derogue el deber de anexar a la cédula de respaldo las copias de las credenciales para votar de cada uno de los ciudadanos que suscribieron el apoyo, sino que los efectos de la misma fue la captura de los datos de las cédulas de apoyo en un sistema informativo que se declaró inconstitucional. Por su parte, por lo que respecta a los restantes motivos de disenso, las exigencias contenidas en las directrices emitidas en los actos controvertidos disponen requisitos que condicionan el ejercicio de su derecho de participación política de ser registrada como candidato independiente. Por lo que contrario, lo señalado por las responsables son susceptibles de ser recurridos y analizados por la instancia jurisdiccional. El estudio integral del escrito recursal se advierte los siguientes motivos de disenso. Inciso A. Aduce que no es proporcional, idóneo, necesario, equitativo el porcentaje del 3% que requiere como apoyo ciudadano los aspirantes candidatos independientes a un cargo de elección en comparación con el 0.26% exigido de los partidos políticos. B. Refiere que la reducción del periodo para recabar el apoyo ciudadano retardó la entrega de su constancia como aspirante a candidato independiente integral del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Alega que es excesivo el requisito de anexar la copia de la credencial de elector de los ciudadanos a la cédula de respaldo ciudadano. Arguye que es ilegal la prevención que realizó el director ejecutivo de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas. El estudio de los agravios se hará conforme al orden anteriormente planteado. En cuanto al agravio identificado con el inciso A, se desestima en atención las siguientes consideraciones. En las sesiones de inconstitucionalidad con número 45/2015 y sus acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó, entre otras cuestiones, la constitucionalidad del requisito relativo al porcentaje de respaldo para efecto del registro de las candidaturas independientes y el planteamiento comparativo entre partidos políticos y candidatos independientes. Vista de lo antes expuesto, esta ponencia considera, de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y atendiendo el mandato legal que vincula a todas las autoridades a los criterios adoptados por la misma, que el porcentaje del 3% previsto en nuestra normatividad electoral no es inconstitucional y por ende es conducente su aplicación, y además no es jurídicamente válido homologar a los partidos políticos con ciudadanos que pretenden contender individualmente en un proceso específico, por existir un trato diferenciado, dado que los institutos políticos están respaldados por la permanencia y los candidatos independientes agotan su función y finalidad en un solo proceso electoral. Lo atinente al motivo de disenso identificado con el inciso B es infundado en apoyo a los razonamientos siguientes. El periodo de apoyo ciudadano podrá acotarse en todos los casos cuando alguno de los ciudadanos que pretenda postular su candidatura a un cargo de elección popular presente su manifestación de intención próxima a la culminación del plazo de registro, siempre y cuando incumplan con los requisitos exigidos. Por ello, el retraso que alude la quejosa no es imputable a la autoridad administrativa electoral, sino a la proximidad en que se presentó la manifestación de intención a la fecha límite para su registro, situación que originó que se le entregara la constancia respectiva en fecha posterior a la prevista para ello. No relativo al agravio identificado con el inciso C, se desestima con sustento en las razones siguientes. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumulados, en la que se impugnaron, entre otras disposiciones, el artículo 28, fracción segunda de la Ley Electoral Local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que le exigía a los aspirantes a candidatos copia de las credenciales de los ciudadanos que suscribieron los apoyos populares no resultaba un requisito desproporcionado ni desmedido. Por lo tanto, atendiendo al mandato legal que vincula a todas las autoridades, incluidas las autoridades electorales, a los criterios de resolución adoptados por el máximo órgano jurisdiccional, al conocer la constitucionalidad de los ordenamientos electorales, es que prevalece la exigencia relativa a la presentación de las credenciales para votar de los ciudadanos que suscribieron las cédulas de apoyo. Por último, en lo inherente al motivo de disenso identificado con el inciso D, es fundado pero inoperante con base en el motivo siguiente. Y asiste la razón a la actora cuando reclama que el director ejecutivo de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas no tiene atribuciones legales para prevenir, en caso de incumplimiento de un requisito, a los ciudadanos que presentaron su manifestación de intención para postularse como candidatos independientes. Ello es así, pues conforme al numeral 11, inciso B, de los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes del Instituto Electoral de Tamaulipas, es el Consejo General del citado órgano electoral la instancia facultada para requerir al aspirante a candidato independiente la omisión de uno o varios requisitos. Sin embargo, debe decirse si una ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte a la quejosa, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, como en el caso que a la impugnante se le expidió la constancia como aspirante a candidato independiente a integrante del municipio de Ocampo, Tamaulipas. En consecuencia, no se dan los efectos de la ilegalidad. Es la cuenta, magistrada presidenta, señoras y señores magistrados. Gracias, señor secretario Arellano. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta relativo al recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 07/2016, por si desean realizar alguna intervención. Señor secretario general, por favor, sírvase a tomar la votación. Con mi proyecto. Con el proyecto. Sí, a favor del proyecto. A favor. Con el proyecto. Señora presidenta, informo usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 07/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desestiman los agravios vertidos por la actora por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, se confirman los actos materia de la controversia. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 13:03 de esta misma fecha,
Se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.